Quisiera que me acompañaran al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a estar de los versículos del 27 al 38, perdón. Vamos a estar en esos textos, pero los vamos a ir leyendo en bloques cuando toque el momento de predicarlos. El título para esta mañana es El discípulo que confiesa a Cristo. Marcos 8, 27 al 38. Hermanos, este evangelio fue escrito por Juan Marcos. No es una biografía común, fue redactado principalmente para los creyentes gentiles, posiblemente en Roma. Estos estaban siendo perseguidos, pero no era cualquier persecución, eran perseguidos por la fe que profesaban. Entonces era un llamado urgente a mantenerse firmes, a seguir confesando a Cristo aún en medio del sufrimiento. Desde su primera línea, que dice al inicio del Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, inicia de una manera impactante porque dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tiene un sentido por el cual inicia así, porque va dirigido a esos oyentes que estaban, a los gentiles, pero también para aquellos que todavía estaban esperando un Mesías, pero el Mesías ya había venido. Por lo tanto, Marcos deja claro que su intención no es solo informar algo, sino formar personas. Quiere que el lector crea, confiese, pero que también persevere en la fe. En este relato, el contexto es muy crucial. Hasta este punto, desde el capítulo 1, fíjese bien, hasta el capítulo 8, versículo 26, en toda esa gama de capítulos, Jesús ha demostrado algo poderoso, su autoridad. ¿Cómo? Sanando, enseñando, pero también liberando de demonios. Cuando leemos todos los textos, vemos a Jesús liberando, pero también vemos multiplicando panes, peces, etcétera. Ahora, lo que antes eran señales del reino, ahora se tornan en preparación para la cruz. Jesús comienza a enseñar el verdadero significado del propósito que el Padre le encomendó y lo que implica, fíjese bien, hermano, seguirle a Él, seguir a Cristo. Y lo hace en Cesarea de Filipo, una ciudad llena de ídolos, una política pagana. Recordemos de que el meollo era adorar al César como Señor. Había una simbología de poder humano alrededor. Era el lugar perfecto para probar la fidelidad de quienes le siguen, le querían seguir o se llamaban seguidores de Jesucristo. Ahí, lejos de la seguridad de Galilea, nuestro Señor examina a sus discípulos con una gran pregunta que no admite neutralidad, ni que vacilen en su respuesta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tremenda pregunta. Así que no hay nada más contradictorio que un discípulo silencioso. En el reino de Dios, callar cuando se debe confesar es negar al rey. Amén, iglesia. Jesús lo dijo sin rodeos. En el versículo 38, que vamos a ahondar bien: el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Marcos 8, hermanos, no es un pasaje opcional, es una línea divisoria entre quienes son verdaderos discípulos y quienes solo llevan el título. Así que, hermanos, con este sermón quiero que seas animado, pero también que seamos exhortados, todos, desde el predicador hasta el último que está sirviendo acá y está sentado en este lugar. ¿El qué? Porque ser un discípulo de Cristo implica rendir nuestras vidas en fe y obediencia. Implica mucho. Observemos ahora la primera evidencia de un verdadero discípulo: su confesión pública y decidida de que Jesús es el Cristo. Vamos a los versículos del 27 al 30. Me acompañan, por favor. Del 27 al 30. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros, uno de los profetas.
Él les preguntó de nuevo, mire la insistencia del Señor. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces respondió alguien por ahí. Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. En el camino a las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús, rodeado de sus discípulos, plantea una pregunta que merecía una gran respuesta, pero también marcarías un antes y un después en su ministerio. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego, sin titubeos, otra pregunta aún más personal y penetrante. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Hermanos, esta pregunta no nace de la incertidumbre del Señor. Jesús no está buscando aprobación para nada, ni mucho menos tiene una crisis de identidad. El que dominó el mar y perdonó pecados no necesita que le digan quién es Él, pero sí está interesado en saber si aquellos que estaban caminando, aquellos que han caminado con Él, han comprendido algo fundamental, su verdadera identidad. Porque no se puede ser discípulo de Cristo sin saber quién es Cristo. Y no se puede confesar lo que no se conoce. Pero ¿por qué justo ahora? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué lo llevó a hacer esa pregunta en ese preciso momento? Hasta este punto, en el Evangelio de Marcos, Jesús ha demostrado autoridad sobre todo. ¿Se recuerda el contexto? Sobre demonios. Fuera los demonios, sanando enfermedades, parando la naturaleza, venciendo la muerte, porque hay resurrección de personas. Ha enseñado con poder, ha multiplicado panes 2 veces. Ha resucitado una niña y ha sanado a multitudes. ¡Wow! Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 viene una manifestación que se cumple de lo que estaba diciendo Isaías. A simple vista, nadie debería dudar quién es Él. Como que yo le preguntara, ¿usted conoce al Señor? Y usted hiciera una retrospectiva de su pasado. Usted creo que me diría, no, yo sé quién es el Señor. Pero a simple vista, nadie debería de dudar. Pero sin embargo, la incomprensión persistía, incluso entre los mismos discípulos. Basta con leer unos versículos antes, del versículo 14 al versículo 21, para ver cómo aún no entendía lo que implicaba su obra. Jesús mismo les dice, ¿aún no entienden ni comprenden? El versículo 17. Miren lo que está pasando acá. ¿Cómo los está confrontando? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido el corazón? A esto se suma la sanación del ciego de Betsaida, que vemos en los versículos del 22 al 26, antes de entrar al texto que estamos predicando, que Marcos coloca intencionalmente antes de la confesión de Pedro. Es impresionante lo que vemos acá. Porque la escritura, cuando la inspira Dios, no la hace al azar porque se le ocurre. Tiene un propósito. Pues presenta la ceguera espiritual, representaba con la ceguera del ciego de Betsaida. Él estaba representando la ceguera misma de los discípulos. Ahí lo explico yo más adelante. Por eso Jesús le hace la pregunta para que salga a la luz su grado real del entendimiento sobre él. La pregunta del Señor es un examen espiritual. Ahora, Jesús no buscaba una simple información, hermanos, sino algo más profundo en los corazones de ellos. Buscaba fe, convicción. Es como si Jesús le dijera, después de todo lo que han oído, han visto, han vivido, ¿han llegado ya a ver con claridad quién soy yo? En otras palabras, y lo hace en Cesarea de Filipo, donde la presión de confesar a Jesús como el Mesías sería mayor que cualquier sinagoga en Galilea. Esta era una ciudad donde el poder de Roma era visible, donde Herodes, fíjese bien, mandó a construir templos para el César y donde los ídolos tenían su trono. Confesar a Jesús como el Cristo en ese lugar no era cómodo, ni habían premios por eso. Era confrontativo, había una persecución después. Era reconocer, fíjese bien, que el carpintero de Nazaret era el verdadero rey y no el César. Y eso confrontaba e impactaba a todo el movimiento del imperio.
que el Mesías había llegado, pero no para conquistar por la espada, sino para redimir por medio de la cruz. Así que la gran pregunta, Pedro responde, tú eres el Cristo. Y aunque no lo entiende completamente, como veremos después, esa confesión es fundamental. Porque un discípulo verdadero no puede quedarse callado. Hermanos, un verdadero discípulo no puede quedarse callado ni dejarse llevar por lo que el mundo dice acerca de Jesús. Porque el mundo tiene un concepto errado de quién es Cristo, contrario a la Escritura. No puede decir simplemente, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que él es Elías. No, hermanos. El discípulo no repite rumores. El discípulo da testimonio por la convicción que hay en su corazón, así como los hermanos de Guatemala. Amén. Esta convicción no es solo una idea superficial, sino que es la verdad por el cual vivirá su vida, la de Pedro y la de todos nosotros. Y eso es nuevo. En Hechos capítulo 11, versículo 26, dice así: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaba a las multitudes. Estamos hablando de Pablo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este pasaje se nos dice que fue allí, en ese lugar, donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. No fue un nombre que se dieron a sí mismos, fue un reconocimiento de otros, de los que estaban a su alrededor. Estos son los que siguen a Cristo, los que se identifican con Él, los que no se avergüenzan de proclamarlo, porque su testimonio es tal como el de Cristo. La confesión era tan visible, tan clara, tan distintiva, que no podían ocultarla a estos discípulos de aquel momento. El mundo les dio un nombre: cristianos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Exactamente, cristianos. En otras palabras, solo a los discípulos verdaderos se les puede llamar cristianos. No fueron llamados cristianos por lo que decían creer en privado, sino por lo que confesaban en público. Esta es la esencia del discipulado, hermanos. Una vida centrada en Cristo que no necesita carteles, porque ya está marcada por su nombre cada uno de nosotros. Hermanos, esa es la misma pregunta que suena hoy para nosotros. ¿Quién dice? ¿Quién dices tú que es Jesús? No me digas lo que aprendiste hace 20 años en la escuela dominical, ni lo que dice tu familia, ni lo que dicen tus amigos, lo que dice el TikTok. Ni siquiera lo que predica tu iglesia, fíjate. O los libros de filosofía que muchos leen y que comparan con la Biblia. ¿Qué confesión fluye de tu boca cuando estás rodeado de presión, tentación o rechazo? ¿Por qué confesar a Jesús? Hermanos, confesar al Señor no es repetir un título, es tomar una postura, es estar seguro de tu identidad. Y en tiempos donde tantos se esconden bajo la religión, pero niegan el señorío de Cristo con sus vidas, la confesión verdadera sigue siendo la señal del discípulo real, porque lo que creas, conozca de Cristo es de lo que hablarás, vivirás y confesarás a otros. Pero entonces surge una pregunta natural. ¿Por qué Jesús, después de semejante confesión de Pedro, manda a callarlo? Versículo 30. Y les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿No es contradictorio? Perdón. La razón de esa prohibición no es que Jesús negara la verdad de la confesión, no. Sino que los discípulos, fíjese bien, hermano, aún no entendían plenamente lo que significaba que él fuera el Cristo. Su idea del Mesías seguía siendo cargada de expectativas políticas y nacionalistas. Ellos creían que Jesús libraría a Israel de Roma, establecería un reino inmediato y restauraría la gloria de David, del rey David. Pero Jesús, hermanos, no vino a ocupar un trono humano, vino a cargar su cruz. ¡Wow! El rey de reyes cargando la cruz que nosotros deberíamos de estar. Ese es un verdadero rey. Si permitía que esa confesión se propagara antes de tiempo, el pueblo habría intentado forzarlo a reinar como ellos querían, que se sentara en el trono o en el lugar del César, no como el Padre había determinado. De hecho,
Eso ya había pasado antes en Juan 6. Dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. No era primera vez. Jesús manda guardar silencio porque la confesión debía ir acompañada de comprensión, de convicción arraigada en el corazón, y la cruz todavía no había sido revelada plenamente. Solo después de su muerte y resurrección, los discípulos entenderían completamente qué significaba que Jesús es el Cristo. Solo entonces podrían proclamarlo con fidelidad, sin distorsión de su misión, así como hoy en día debe ser. Por eso, antes de proclamar a Jesús como el Cristo, los discípulos debían entender que su corona vendría después de su cruz, no antes. Y nosotros también, hermanos, no podemos predicar un Cristo glorioso sin predicar también su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Eso significa sin predicar el Evangelio. Ahora bien, ¿qué sucede después? Vemos a un Mesías sufriente y el discípulo que mira la cruz. Quiero que vayamos a los versículos del 31 al 33. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Mire qué valor de Pedro, a reprender al Señor. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino, después de la confesión correcta viene la corrección necesaria. Pedro ha dicho, tú eres el Cristo. Pero Jesús le muestra que no basta con tener el título correcto si se tiene fíjese bien, el contenido equivocado. Por eso en el versículo 31 dijo, Jesús comenzó a enseñarles. Mire, aquí está el discipulado. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Qué les está enseñando el Señor cuando dice que comenzó a enseñarles? El Evangelio, el propio Evangelio. Esta es la primera vez que en el Evangelio de Marcos Jesús habla abiertamente de su muerte. Lo dice con claridad, sin parábolas, sin rodeos. Porque si sus discípulos van a confesar que Él es el Cristo, entonces deben entender a qué Cristo están siguiendo. Jesús no vino a cumplir las expectativas del pueblo, sino a cumplir el plan eterno del Padre. Su función como el Mesías no era el de un libertador político, como lo acabamos de decir, sino del siervo sufriente. Isaías 53, versículo 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Él es el Hijo del Hombre de Daniel 7. Que recibe su dominio eterno, pero solo después de ser rechazado y humillado. Su camino no es hacia un trono en Jerusalén, sino hacia una cruz en el Gólgota. Hermanos, quiero que observemos la palabra clave acá. Dice el versículo que le era necesario. Acá no es un accidente este texto. Tampoco no es una tragedia tampoco inesperada. En el decreto soberano de Dios, el sufrimiento, el rechazo y la muerte no son obstáculos al plan de Dios, son el plan de Dios. Por eso que ahí hay una contradicción con Pedro. Jesús no fue víctima de los hombres, sino el sacrificio perfecto dispuesto por el Padre para redimirnos, para estar hoy acá, como afirma Pedro. El mismo Pedro en Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como lo dije anteriormente, aquí es vital notar algo que Marcos ha construido o ha estructurado cuidadosamente. Justo antes de esa escena, Jesús sana a un ciego.
al ciego de Betsaida, que en los versículos 22 al 26, antes de la confesión. En ese milagro progresivo, el ciego primero ve de manera borrosa. Dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Y luego recibe la visión plena. Ese milagro no está puesto al azar. Es una imagen viva de lo que está ocurriendo espiritualmente con los discípulos. Pedro confiesa, entonces, miren, Pedro confiesa bien, tú lo haces bien, tú eres el Cristo. Amén. ¿Es cierto o no? Claro, es verdad. Y en el otro texto, creo que en Mateo, le dice, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Pedro. O sea que es verdad lo que había dicho Pedro. Pero inmediatamente después actúa con una visión equivocada. Es como si al principio viera claramente, pero después viera como el ciego de Betsaida. Antes de la segunda intervención de Jesús, confesó con la boca, pero su mente aún no había sido renovada, la de Pedro. Confesó bien, pero pensó mal. Dijo la verdad, sí, pero rechazó el plan de Dios. Vio, pero como árboles que caminan. Confesar a Jesús, hermanos, no significa que ya ves con claridad total. El discípulo también incluye desaprender mentiras para abrazar la verdad de la cruz. Así que Pedro, motivado por celo humano, toma a Jesús aparte y tiene el valor de reprender al Señor con el versículo 32. Quiere evitarle el sufrimiento, quiere protegerlo. ¡Qué bueno! ¡Qué buen discípulo eres, Pedro! Pero Jesús va más allá de la intención, ve el pensamiento detrás que hay ahí. Y es por eso que le responde con autoridad absoluta y reprende a Pedro con una de las palabras más ofensivas, más duras que alguien pronunció. Quítate delante de mí, Satanás. Imagínese que venga yo y me diga usted algo y le diga, quítate de mí, Satanás. Usted se ofende. Pero a Jesús le importaba más el reino y el corazón de que entendiera a su discípulo Pedro, que le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes, y le dice el propósito, no le está diciendo que no es salvo, o que no va a ser salvo, o que no cree plenamente en él, no, le dice, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Esta no era una reacción emocional ni tampoco ni un insulto. Es una confrontación espiritual a la cosmovisión de Pedro. Jesús identifica que la raíz del error de Pedro no está solo en sus palabras, sino en su manera, mire, de pensar. Eso lo vemos muchas veces en los cristianos. En otras palabras, Pedro no tiene en mente, no ha rechazado ni valorado las cosas de Dios. Su entendimiento del Mesías está todavía moldeado por una mentalidad humana, terrenal, incluso, porque Jesús lo dijo, diabólica. La palabra que se traduce como tener en mente, cuando lo dice el Señor, no significa únicamente pensar, sino, fíjese bien, configurar la mente con un sistema de valores. Es establecer una orientación interior hacia lo que uno considera importante. Es lo que estaba pasando con Pedro. Jesús no está diciendo que Pedro simplemente no entendía algo teológico. Le está diciendo, Pedro, tus prioridades, tus deseos, tu visión del Mesías y del reino no vienen de Dios, son meramente humanas. Son carnales, Pedro. Estás viendo la cruz como pérdida, no como gloria. Estás valorando el camino cómodo, no el camino de la obediencia. Esa forma de pensar no viene del Padre, viene del enemigo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Usted me está entendiendo, familia? Pedro ama a Jesús. Pues no quería que su maestro sufriera. Su motivación, fíjese, parecía amor, pero su mentalidad no era piadosa, era peligrosa. Sin darse cuenta, estaba tentando a Jesús a apartarse del camino que el Padre había trazado, el camino del sacrificio. Y esta no era la primera vez que Jesús se enfrenta a esa tentación. ¿Sabe por qué le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque en el desierto Satanás ya le había ofrecido reino sin sufrimiento, gloria sin obediencia, poder sin sacrificio. Mateo 4, del 8 al 10. Y ahora Pedro, sin saberlo, estaba repitiendo el mismo esquema. Un Cristo sin cruz. Y esto es lo que le conviene, o esto es lo que convierte,
o lo convertía en una trampa sutil, porque no era un ataque, es que esto es lo tremendo, no era un ataque del enemigo desde afuera, sino desde adentro, hermano. Mire cómo es Satanás. No era un fariseo el que le estaba diciendo las cosas, era un amigo. No era un enemigo, era un discípulo. Pero su forma de pensar no estaba alineada con la voluntad de Dios y eso lo hacía instrumento del error. Pedro quería un camino sin sufrimiento, un discipulado sin costo. Es que el discipulado es una paga de precio, hermanos. Pero Jesús está enseñando, mi Señor tan bueno. Fiel es Dios, amén, hermano. Pero Jesús está enseñando que el verdadero Mesías debería sufrir. Y los verdaderos discípulos deben entenderlo. Estoy hablando de ese momento. Porque no se puede confesar a un Cristo que uno o que alguien no quiere seguir. Y no se puede seguir a un Cristo que va hacia la cruz si uno no está dispuesto a abrazar esa cruz también. Aquí es donde este pasaje sigue confrontando a la iglesia de hoy. Muchos quieren predicar a un Cristo victorioso, sanador, proveedor. Wow, el que me da, un Cristo exaltado, pero silencian el Cristo humillado, sangrante y rechazado. Quieren el reino sin el Calvario. Quieren gloria sin humillación. Pero ese no es el Cristo del Evangelio. Y si tú piensas, hermano, que Jesús vino para darte una vida cómoda, sin oposición, sin quebranto, un evangelio rosado, entonces aún no entiendes al Cristo verdadero, el del Calvario. Como dijo Lutero, solo conoce verdaderamente a Dios quien conoce al Dios crucificado. Hermanos, ¿tienes tú hoy en mente las cosas de Dios? ¿Estás pensando que vas a ir a comer? O que está haciendo mucho frío, mucho calor, o que a qué hora va a terminar el pastor. Este es de los pastores que predican 1:30, ¿verdad? El gritón, le dicen. Tu manera de evaluar la voluntad de Dios está formada o dirigida por la palabra o por tu propio criterio según tus circunstancias. ¿Estás abrazando la cruz como parte de la vida del creyente, de un discípulo, o la estás rechazando por tu manera de pensar? En otras palabras, hermanos, eres un discípulo. El discípulo se discipula. ¿O solo alguien que sigue a Jesús? Hasta ahí me quedo, pastor. Yo lo sigo fielmente. Todos los domingos estoy en la iglesia. Ahí me tiene. Pastor Carlos, ¿qué necesita? Es que no es el pastor Carlos el que brilla en este púlpito, ni el pastor Héctor, ni el pastor Javier, nadie. Quien brilla en este púlpito es la palabra del Señor. El texto es rey, hermano. A Él. Por eso, antes de hablar del llamado al discipulado radical, Jesús corrige primero la mente, si ustedes se dan cuenta. Está corrigiendo la mente de los discípulos. No se puede seguir al Mesías correctamente si no se ha renunciado a la forma de pensar de este siglo. Como enseñará Pablo más adelante en Romanos 12:2, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable, pero no podemos pasar por alto algo más profundo. Cuando Jesús anuncia su sufrimiento y muerte, no solo está explicando su misión, sino revelando el corazón del evangelio. Iglesia, debemos de entender, hermanos de Guatemala, gracia sobre gracia, queridos hermanos que amo mucho, que el que no va hacia la cruz como un mártir, sino como un sustituto, no puede ser cristiano, porque Jesús así fue a la cruz. Él no va a la cruz, no iba a la cruz como un mártir, no. Ay, saquemos panfletos, ahí está el mártir Jesús, no. Él fue a la cruz simplemente porque era el sustituto tuyo y mío. Él no muere como un ejemplo, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la columna vertebral del evangelio. Más adelante el apóstol Pablo resumirá esta misma verdad que Jesús anticipa aquí.
escribiendo que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado el tercer día conforme a la Escritura. 1 Corintios 15, 3 y versículo 4. Esta verdad no fue una invención del apóstol Pablo, fue revelada por Cristo, por el Señor mismo desde el inicio. Iglesia, hermanos, es que la cruz que Jesús abraza es primero por nosotros, para luego ser ejemplo para nosotros. Por eso todo verdadero discipulado nace de la obra terminada de Cristo y se alimenta de su gracia redentora. Y ahora que Jesús, hermanos, ha revelado el camino que Él debe recorrer, que es el sufrimiento, el rechazo y la cruz, viene el llamado más radical. Mire cómo viene explicando. El ciego, todos los milagros, la confesión de Pedro, que se parece a la confesión, a lo que ocurría con el ciego. Pero ahora viene el llamado radical. Todo verdadero discípulo debe seguirle por ese mismo camino. ¿Cuál? El rechazo y abrazar su cruz y llevar su cruz. Amén, hermanos. Uy, esta mitad está bien llena de discipulados. Amén, hermanos. Amén. Vamos a los versículos 34 al 38. ¿Me acompañan, por favor? Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Solo dijo Jesús. Está hablando Jesús, hermanos. Hermanos, nuestro Señor no deja lugar a dudas sobre lo que significa ser su discípulo. Aquí lo explica completamente. El versículo 34 dice: entonces Jesús llamó a la multitud con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iglesia, este no es un llamado opcional. Ojo, no es una sugerencia. ¿Será que pueden, ovejas de Guatemala, del Salvador y del mundo? ¿Querrán? ¿Tendrán la voluntad, mis bebecitos? Esto no es un llamado opcional, ni mucho menos un nivel avanzado del cristianismo, porque algunos lo ven así. Es el punto de partida del discípulo genuino. Si alguien quiere seguir a Cristo, si alguien que dice ser cristiano, no empieza pidiendo bendiciones, sino entregando el trono de su voluntad. La frase niéguese a sí mismo es la renuncia que inicia el camino. Es quizás una de las frases más contraculturales de toda la Escritura, porque la carne, nuestra voluntad, nos dice: sírvete, vive para tus deseos. Pero la palabra de Dios dice que el discípulo de Cristo muere a sí mismo, se rinde, se sujeta a la voluntad de Dios. Esta exigencia no es única en Marcos 8. Jesús lo expresó de manera aún más impactante en Lucas 14:26. Mire cómo dice en Lucas, cómo Lucas dice lo mismo con otras palabras más fuertes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué pecas? ¿Y por qué juegas con ese pecado que ocultas? Porque no te aborreces a ti mismo, porque te amas demasiado. Jesús no está enseñando el odio con la palabra aborrecer, sino un contraste de prioridades. El discípulo verdadero valora a Cristo por encima de todo vínculo, incluso por encima de su propia vida. Es colocar en una posición secundaria
o amar menos en comparación con algo superior. Entonces, Jesús no está diciendo que debemos odiar literalmente a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, o sea, a mi familia, o despreciar nuestra propia vida. Lo que enseña es que ninguna relación, afecto o aspiración personal puede estar por encima de él. ¿Cuántos cristianos habemos acá? ¿Te aborreces? ¿Nos aborrecemos? Podemos explicarlo así. Si alguien no está dispuesto a dejar en segundo o tercer lugar o tercer plano cualquier cosa, incluida tu propia vida, por causa de él, no puede ser su discípulo. Llámese comodidad, tiempo, llámese ocio, diversión, pasar un rato relax los viernes en mi casa, que nadie me moleste. Este clima de Guatemala es espectacular. No tiene El Salvador. Pobre los salvadoreños, están asando en la tercera paila del infierno allá en El Salvador. Y yo aquí en Guatemala, con mi cafecito, con este clima 19 grados, pero me han hecho el llamado el discipulado y ahí vamos otra vez, ahí vamos en otro, ahí vamos, dejemos, espera, que el pastor, que mira, no, que también sea nuestra familia, nuestra coinonía como esposo, esposa e hijo. Hermano, recuerde, Jesús abrazó la cruz, ese es el mismo camino que tenemos nosotros. Después de llamar a negarse a sí mismo y tomar la cruz, Jesús presenta la razón de fondo que sostiene este llamado. Versículo 35, porque el que quiere salvar su vida y el que pierde su vida por mí, por el evangelio, aquí se revela la paradoja gloriosa del reino. Por ganar la vida verdadera debe estar dispuesto a perderla. El que busca proteger su vida a toda costa, su comodidad, su estatus, su reputación, terminará perdiendo lo eterno. Pero ¿quién entrega todo eso por amor a Cristo y fidelidad del evangelio? Aunque lo pierda todo en esta vida, la ganará en la eternidad. Jesús no está jugando con nuestras emociones, está revelando la verdad más urgente. Vivir para ti es perderlo todo. Morir a ti mismo por Él es ganarlo todo. Esta es la lógica que el mundo no entiende y que tus argumentos nunca van a encajar con el evangelio. El mundo aplaude al que se exalta, se afirma, se enaltece. ¡Wow! En cambio, en el reino de Dios, morir a uno mismo no es derrota, es la única forma verdadera de vivir. Como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Jesús deja ir dos preguntas fuertes. Es que yo me lo imaginaba con una escopeta al Señor. Uno, ¡boom! Y el segundo, ¡boom! 36, 37. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Versículo 36. Y el 37 dije, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Son preguntas profundas. Jesús las formula con intención. Primero afirma la tragedia. Un hombre puede llegar a obtenerlo todo, riqueza, fama, poder, reconocimiento, pero si pierde su alma, lo ha perdido todo. El alma es eterna y el mundo pasajero. Luego lanza la pregunta final. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? La implicación es contundente, iglesia. No hay nada que el hombre pueda dar. Incluso si ese hombre trajera consigo todo el mundo que ganó en el versículo 36, su fortuna, sus logros, su influencia, nada de eso puede servir como rescate para su alma. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra. La redención de un alma es algo tan valioso, tan glorioso, que ni todo el oro del mundo, ni las riquezas de este mundo pueden pagarla. Como dice el Salmo 49, solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Y para finalizar, hermanos, porque ya me dijo el pastor Carlos, me dijo 45 o 50 minutos, pastor. Vaya, pastor. Así que para finalizar, avergonzarse de Cristo es una advertencia eterna. Jesús cierra este llamado con una advertencia severa, porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora,
El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, la palabra avergonzarse o la palabra avergüence de mí, en la palabra avergüence, aquí no se refiere a una simple incomodidad emocional, sino a una vergüenza pública y sostenida, una negación de identidad, una decisión deliberada de no confesar a Cristo frente a los hombres. Es decir, una vida marcada por la vergüenza de Cristo y de su palabra, donde alguien calla cuando debe de hablar, acomoda su vida para agradar al mundo y niega con su vida o con sus hechos a quien dice seguir. Pero atención, este versículo no enseña que un verdadero creyente puede perder su salvación. No está hablando de eso. Cristo no está hablando de una caída temporal como la del apóstol Pedro, que lo negó por miedo y temor y cobardía, pero fue restaurado con lágrimas después que se arrepintió. Jesús se refiere aquí a una vida entera caracterizada por el rechazo de su nombre, por la vergüenza como principio rector, por una confesión ausente, evidencia de que esa persona nunca fue verdaderamente un discípulo regenerado. Como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por tanto, Jesús no está amenazando a sus discípulos, a los suyos, a los que ha ganado con su muerte, o los que va a ganar con su muerte, sino que advierte a los que se engañan creyendo que pueden ser discípulos sin confesarle, sin rendirse a Él, sin identificarse con Él. Ahora, no es que el creyente pierda su salvación, como lo dije, por avergonzarse de Cristo, sino que el que vive avergonzado de Cristo nunca fue salvo. Por eso, con intención lo deja el Señor para que nos examinemos. Es un llamado a nosotros no ser como los que no le conocen. No seas como esos incrédulos, como los que no conocen, que se va a avergonzar mi Padre el día que venga. Es lo que le está diciendo anteriormente a Pedro. Es el mensaje. Tremendo. Ahora, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debe de hacer como iglesia de Guatemala, como creyentes, estos hermosos hermanos que amo tanto? Examina tu confesión de fe para la iglesia acá de Guatemala. ¿Quién, le hago esa pregunta a usted como iglesia, quién decís que es Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Tu confesión de Cristo es solo verbal o también visible en tu estilo de vida? El verdadero discípulo confiesa con la boca y con la vida, aun cuando eso implique sufrimiento, pérdida, incomodidad, hasta dar tus bienes y tus ofrendas. ¿Es Él tu Señor? ¿O simplemente quien me saca adelante cada vez que se me termina el dinero o que no tengo trabajo? ¿El médico a disposición 24/7 cuando estoy enfermo o mi casa está enferma? Mi cazafortunas. El que me da estrategias, mi motivador que me dice cómo conquistar el mundo y poder tener dinero o comodidades. ¿Es ese tu Cristo? El que te dice, hoy hay discipulado, pero si quieres quédate, no importa. Ahora, no estoy hablando que no descansemos y que no podamos tener encuentros con nuestra familia. Es una vida recurrente sin la importancia de ser un discípulo y discipularte. Es lo que está hablando. ¿Qué más? Rechaza, hermano, una vida centrada en ti mismo. Negarte a ti mismo no es opcional. El que no se aborrece, dice, es esencial para seguir al Señor. Evalúa si estás viviendo para tus planes, una vez más, tus sueños, comodidad, o si estás tomando tu cruz cada día. Eres de lo que en tu agenda Cristo solo es un simple ítem o un número. Si puedo, le sirvo. Es que no me cae bien fulano, por eso no sirvo ahí. Es que no me siento bien. Es porque, mira hermano, para servir vas a tener 50,221.24.32 para decir no voy a servir. Si me queda tiempo, me disipulo. Si hago una pregunta, no, después la hago mejor. Mire, haz una comparación con las cosas que haces y que tienen cautivado tu corazón con Jesús. Mídete. ¿A qué le da más prioridad? ¿A tu hobby, trabajo, descanso, etcétera?
¿Cuánto tienes de no discipularte? ¿O alguna vez, quizás alguna vez te has discipulado? El Señor mandó que fuéramos discípulos, no solo creyentes. Recuerda quién te compró, no te perteneces más. Tienes un dueño. Si crees lo contrario, no eres cristiano, hermano. Arrepiéntete, examínate, haz un alto y mira si estás en la fe o no estás en la fe. Recuerda quién te compró, no te perteneces más. Ya no vives tú, sino que Cristo se supone que vive ¿en dónde? Y quien vive en Cristo no puede vivir en vergüenza de su Señor. Recuerda, antes de discipular, primero debe de ser un discípulo de Cristo. ¿Qué concepto tenías del discipulado antes de escuchar lo que Jesús dijo? Tal vez pensabas que era una reunión semanal. Eso es una reunión, podemos hacerla la otra semana. Un programa más de la iglesia, gracia sobre gracia. El pastor Carlos se le ha ocurrido ahora que todos nos discipulemos. No, es algo que puedo hacer cuando tenga tiempo. ¿Cuándo el discipulado? Lunes. Más los lunes no puedo. Si es el domingo, sí. Así aprovechamos en venir acá. Si es el miércoles. No, dice el otro. No, el jueves. No, el sábado. Dios mío. Es que no tengo tiempo. Pero escucha con atención, hermano. Jesús mismo definió el discipulado así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y... Exacto. Eso cambia todo. El discipulado no es cumplir con un horario, es rendirse por completo a Cristo, es crecer en la semana, es tener coinonía con la iglesia, es animarnos a perseverar en la fe. Es donde se muestra el vínculo de amor que habla Hechos. No es sentarse a recibir una información, es caminar en comunidad hacia la cruz, animándose, confrontándose, cuidándose con la palabra. Jesús no vino a formar grupos, sino a formar la vida de Cristo en la vida de ese grupo. Él no busca asistentes a reuniones que marcar un número, no, hermanos, sino discípulos que caminen con otros, negándose a sí mismos, tomando su cruz cada día y confesándolo con valentía sin importar el costo. Así que te pregunto, ¿estás viviendo así o solo estás asistiendo a actividades? Es hora de dejar la comodidad y abrazar el camino real del discipulado. Seguir a Cristo, cargar tu cruz y caminar con otros hacia la gloria. Y por último, obedece a Cristo como tu rey. Esto es una cuestión de obediencia. Yo puedo aquí desgarrarme otra vez la garganta, venir el pastor Carlos y predicar 25,000 sermones del discipulado. Pero si a ti no te importa, no hay voluntad en tu corazón, eres desobediente. Qué lástima. No puedes llamarle Señor y vivir como si Él no gobernara tu vida o tú la estás gobernando. El discípulo no pregunta si le conviene obedecer, simplemente obedece porque confía en su rey. Es como que venga su hijo y le diga: papá, quiero ir a emborracharme con mis amigos, así descaradamente. ¿Qué le va a decir usted? Sí, hijo, sí, hija, aquí hay $20. Emborráchate todo el día y también mañana. No, otros 20 para pasado mañana. No, y toda la semana, emborráchate. ¿Usted no va a hacer eso? ¿O lo haría? No. Sino que usted le va a decir: no te vas a emborrachar, porque no es la vida cristiana. Te me quedas en casa y punto. ¿Qué tiene que hacer ella o él? Obedecer. No es opcional. No es opcional, porque tú le estás evitando una desgracia o una vida alcohólica. Evalúa entonces si estás obedeciendo lo que ya sabes que debes de hacer. No negocies con el Señor. Él no es un punto más en tu agenda de vida. Y si hay alguien que nos acompaña por primera vez, tu alma vale más que todo el mundo, amigo y amiga. Puedes tener éxito, fama, placer y poder, pero si mueres sin Cristo no tendrás nada. Escúchame, no vas a tener nada. Tu vida depende de Dios, no de tus argumentos que tú creas. Si mueres hoy sin Cristo, solo hay un destino, el infierno, y no es invento mío, lo dice la Biblia.
si no vives, si no conoces a Cristo como lo dice la Escritura, estás viviendo una vida miserable. Así que Cristo no está buscando simpatizantes. Alguien que diga, wow, sí, yo sé quién es Él. Sino busca discípulos, pero estos regenerados, redimidos. Hoy te llama a rendir tu vida, a dejar de vivir para ti mismo. Confiésale a Él, confiésate. Confiesa tus pecados, rinde tu vida a Él como tu Señor y tu único Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona la vergüenza y cree en aquel que no se avergonzó por ti públicamente en la cruz. Así que, hermanos, este día aprendimos que Jesús no llama a ser simpatizantes, sino discípulos genuinos y rendidos. No quiere una confesión superficial, sino una vida entregada a su voluntad en obediencia. Hermanos, seguirle no es añadirlo a la agenda y ver si lo cumplo, como dije anteriormente, es rendir tu voluntad. Hoy Él te dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. Y en ese camino de muerte al yo hay verdadera vida. El mundo te pedirá que vivas para ti mismo, pero Cristo te llama a vivir para Él y servirle. Y cuando Él regrese en gloria, no se va a avergonzar de los que vivieron confesándole sin temor. No vivas para ti, vive para Él. No calles, sino que confiesa. No acomodes a Cristo a tu agenda, entrégale toda tu vida. No vivas para el mundo, vive como un verdadero discípulo del Rey. Recuerda, porque ser un discípulo de Cristo implica rendir nuestras vidas en fe y en obediencia. Vamos a orar.